el PRT decidió anular el voto o llevar la boleta de los héroes de Trelew. El sectarismo era una consecuencia del maximalismo. Es decir, si vos te proponés la revolución proletaria o nada... Poner uno que votaba por primera vez, gente que era la primera elección sin proscripciones del año 55, nosotros le decíamos a la gente, lleva la boleta de los fusilados de Trelew. Evidentemente en el camino tenés que ir volteando muñecos de todo tipo y, dicho de otro modo, desperdiciando oportunidades. Probablemente Santucho era un fanático. Yo me veo a mí mismo en esos años como un fanático. El problema es que cuando un partido político decide dotarse de un brazo armado, La popularidad de la lucha armada fue altísima. corre el enorme peligro, tan enorme es ese peligro que en general termina materializándose de que el brazo armado termine dirigiendo la política, que fue lo que nos pasó a nosotros. Es decir, nosotros de algún modo tirábamos una botella no al mar, sino a la sociedad para que interpelara esto. El mejor ejemplo es Montechingolo. Y todavía no sé qué hubiera hecho si un día un compañero me hubiera puesto una pistola en la mano y me hubiera dicho: mañana a la mañana le pegás un tiro en la cabeza al sargento ayudante farmacéutico tal que toma el colectivo todas las mañanas a esa hora en la esquina tal. Cuando en el verano del 73 empieza el debate de las fórmulas electorales, en el PRT había un tipo que venía del radicalismo, que era Benito Urtiaga, que decía tenemos que buscar una salida electoral. Y me acuerdo que salió publicado que había que intentar convencer a Agustín Tosco de encabezar una fórmula. Yo en ese momento decía, bueno, está bárbaro, porque aunque saquemos pocos votos, es una figura popular. Pero por supuesto, era muy difícil que Agustín Tosco aceptara una jugada semejante, no la aceptó. Entonces un sector, en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, un sector decidió armar el ER 22, que era apoyar la fórmula Cámpora Solano Lima. A mí me pareció que dada esa circunstancia era una cosa razonable. Por supuesto, la línea principal dijo no, nosotros tenemos que ir con otra fórmula. Y como no hubo fórmula, recordemos, el PRT decidió anular el voto o llevar la boleta de los héroes de Trelew. Es decir, poner uno que votaba por primera vez, gente que era la primera elección sin proscripciones del año 55, nosotros le decíamos a la gente, lleva la boleta de los fusilados de Trelew. Era un sectarismo absoluto. Más que sectarismo, el sectarismo era una consecuencia del maximalismo. Es decir, si vos te proponés la revolución proletaria o nada, evidentemente en el camino tenés que ir volteando muñecos de todo tipo y, dicho de otro modo, desperdiciando oportunidades. Yo personalmente no pienso que la oportunidad hubiera sido apoyar a Perón, pero se hubiera podido apoyar si Tosco no aceptaba una alternativa de izquierdas que luego apoyara todo aquello que Perón hacía bien y reprobara todo aquello que hacía mal, como debe utilizar cualquier organización que un se paréntesis, plantee estaba la fórmula de Oscar Allende, sí, que fue apoyada por el Partido Comunista, partido con el cual yo no tenía coincidencias en ese entonces, iba muy crítico, de manera muy crítica su alineamiento automático con el Partido Comunista de la Unión Soviética, etc. Pero Oscar Allende planteaba un programa que, si uno lo mira, era un programa que concebía muchos de los cambios que se estaban dando en otros movimientos revolucionarios latinoamericanos. Nosotros terminamos yendo con la boleta de Trelew. Claro, entonces pero había una serie de opciones. Es más,
Juan Carlos Coral fue el candidato de un sector que se definía como trotskista. O sea, el PRT, dirigido por Mario Roberto Santucho, había decidido abrirse de una versión esquemática del trotskismo con la Revolución Cubana, Vietnam. Había adoptado el marxismo-leninismo en el quinto congreso en 1970, sí. Pero eso no alcanzaba para diseñar una táctica política y una comprensión de un fenómeno mucho más amplio del que nosotros Sí, a mi juicio preconizábamos. la verdadera cuestión pasa por el problema es que cuando un partido político decide dotarse de un brazo armado, en una situación como la que vivíamos nosotros y que ya hemos descrito, corre el enorme peligro, tan enorme es ese peligro que en general termina materializándose de que el brazo armado termine dirigiendo la política, que fue lo que nos pasó a nosotros. El mejor ejemplo es Montechingolo. Yo trabajaba en el servicio de inteligencia del PRT. Era un periodista, jefe de redacción de un quincenario Discusión, que era un quincenario vinculado con el frondicismo, aquí en Buenos Aires. Yo era el jefe de redacción y escribía artículos propiciando el golpe de Estado militar, porque obviamente estaba tratando de hacerme amigo de la derecha. Me acuerdo que imitaba el estilo de Mariano Grondona. Para hacer eso lo imitaba a Mariano. ¿Nunca lo supo él? ¿Eh? ¿Nunca lo supo? Nunca se lo conté, pero tampoco tengo mucha relación con Grondona, ¿no? Se podría haber asustado de sí mismo, lo mejor. Se podría haber asustado de sí mismo. Bueno, la cuestión es que a nosotros, a mí y a otros compañeros que trabajaban en el servicio de inteligencia del PRT, nos habían pasado la información de que el ejército estaba esperando un ataque, que había detectado un ataque que el ERP estaba preparando. Yo no alcancé a obtener la información de cuál era el cuartel, la guarnición que se iba a atacar. La guarnición que se iba a atacar, que era Montechingolo. Obviamente nosotros no teníamos esa información ni de parte del partido, ni en mi caso de parte de los militares. Lo concreto es que se hizo ese ataque, nos estaban esperando, fue un fracaso total, murieron muchos compañeros. Y luego yo me enteré... Creo que como un centenar de compañeros. Algo así, ¿no? Sí. Luego yo me enteré que Santucho había recibido la información y dijo, no, lo que ocurre es que estos compañeros viven en el ambiente burgués, y es cierto, yo y mi compañera, que por cierto la mataron 5 días después del golpe de Estado, yo y mi compañera vivíamos en Belgrano R, teníamos mucha ropa, íbamos de aquí para allá, íbamos a las embajadas, teníamos amigos militares, políticos, yo lo veía a Frondizi, lo veía a Balbín y todo eso, bueno, y ahí íbamos recogiendo información, a la cual el partido le daba poca bolilla, o mejor dicho, le daba la bolilla a aquellas cosas que iban en la dirección de la línea que había establecido el partido, pero todo lo que la contradecía no lo querían ver. Te vas al Uruguay o a Chile y encontrás una actitud cívica en la gente y en los partidos políticos completamente distinta. Luego tenés cosas, vos me vas a decir, bueno, pero tanto los chilenos como los uruguayos amnistiaron a los militares asesinos. Y yo te digo, sí. Respecto a Montechingolo, lo que dijo Santucho fue, bueno, si lo saben vamos a atacar igual porque el ERP, eso no me lo dijo a mí, pero me contaron otros compañeros del buró político, que era lo que había dicho, que el ERP no se echa para atrás y va para adelante. O sea que mandó a la muerte a 100 compañeros sin ningún problema, ¿no? Con respecto a la lucha armada hay dos o tres cosas que quisiera decir. Primero que efectivamente durante lo que fue el periodo de la NUCE, la popularidad de la lucha armada fue altísima. Vos sabés que en el libro de Guillermo O'Donnell, El Estado Burocrático en la Argentina, él menciona una encuesta hecha en la ciudad de Rosario en 1972, hecha por los mismos que hacían el rating de la televisión, que era, ahora no me acuerdo si eran Ipsos y Mercados y Tendencias, bueno, alguna de esas, y había dado una adhesión
que rondaba casi el 50%. No me extraña. Dicho así genéricamente. Justamente esa aceptación tenía que ver con que para los sectores peronistas éramos el brazo izquierdo de Perón, digamos, genéricamente, había un montón. Estaban FARC, que era marxista, pero se había volcado al peronismo, estaban las FAP, que provenían mucho más de la resistencia peronista, estaba Montoneros, que era ese fenómeno, ¿no? Y había un par de organizaciones más. Además del ERP y la FAL. Es decir, que había una cantidad de organizaciones. Entonces ya digo, para un sector éramos el brazo izquierdo de Perón. Para otros éramos los tupamaros de la Argentina, que eran los que tenían el gran prestigio de la guerrilla urbana. Y para otros simplemente era una forma más de resistirse. Ahora, el tema es que vos con eso, que era un fenómeno circunstancial, no digo episódico, pero un fenómeno circunstancial, no podés construir un imaginario pensando que la Argentina se estaba convirtiendo en un Vietnam tomando la consigna del Che. Entonces, realmente el debate de fondo que tenían que dar las organizaciones revolucionarias en ese momento tenía que ser, sabiendo que el cambio de escenario, una vez que llegaban las elecciones, tenía dos cosas muy a considerar. Primero, que la Argentina vivía un momento constitucional sin proscripciones, que eso ya de por sí era un fenómeno nuevo, en una Argentina pendular, pero donde la proscripción y el golpe de Estado era cotidiano. Y en segundo lugar, era la vuelta de Perón después de 18 años y la certeza de que el peronismo iba a ganar. Yo te menciono un solo episodio que parece que uno con el diario del lunes contara cosas, pero este episodio me lo transmitió Alejandro Ferreira, con quien yo caí preso en el Comando de Sanidad, y él había estado en la liberación de los presos de Rawson una semana antes de que se produjeran los fusilamientos de Trelew. Cuando están en Cuba, después de ellos fugan, van a Chile, de Chile les permiten ir a Cuba. Cuando están en Cuba, en un momento estaban en una casa, por supuesto hacían entrenamiento militar y todas las cosas que los cubanos alentaban para todos los grupos revolucionarios. Entonces estaban FARC, Montoneros y PRT-ERP. Entonces cuenta Alejandro Ferreira que en un momento llega Fidel Castro, que ellos se imaginaron que podía llegar porque habían llegado a esa casa, habían hecho una serie de movimientos que indudablemente iba a llegar a alguien muy importante. Te hablo de enero del año 73. Entra Fidel Castro y dice, ¿dónde está el hombre? Y entonces se produce un silencio, porque estaban Osatiski, Bacanar Baja, digamos, el hombre podía ser... Estaría Firmenich, sí. Firmenich no estaba, pero era el grupo que se habían fugado, había de las tres organizaciones. Y para Fidel Castro, el hombre era Santucho, por algún motivo. Bueno, va a una charla a solas, y después Santucho les cuenta a los compañeros del PRT-ERP, no, dice, pero Fidel me insiste con Perón, me dice que hay que tener una visión, dice, no, pero está equivocado en esto. Es decir, yo no sé, como vos decías, yo no sé exactamente qué dijo, pero dijo una cosa también que era no vuelta atrás. Si vos pensás en la importancia que tenía Cuba, no solamente en el sentido del imaginario, sino del apoyo concreto, apoyo logístico, operativo, que daba a las distintas guerrillas latinoamericanas, y si Fidel Castro te decía eso, vos tenías que también evaluar que podías llegar a perder el apoyo de alguien, primero, que había conducido una revolución triunfante, y segundo, que estaba ahí al lado de Estados Unidos, por lo tanto también tenía una visión geopolítica. No hay la menor duda de que Santucho era un fanático. No, sí, yo no estoy de acuerdo con eso, pero lo hicieron democráticamente. Lo que yo te digo es lo siguiente, así como de los años 70 hay muchísimas cosas para criticar y seguramente ahora podremos hacerlo, nosotros en ese entonces veíamos el fenómeno global. Probablemente Santucho era un fanático. Yo me veo a mí mismo en esos años como un fanático. O sea, yo me miro a mí mismo. Y te lo voy a decir por qué. Yo tenía esa visión crítica y cuando llegó el operativo del Comando de Sanidad del Ejército, que yo fui convocado, como se hacía en esas cosas, no es que te llamaban por teléfono, sino que yo tenía una responsabilidad en la organización, tenía una visión crítica, pero cuando voy a una reunión donde sabía que el objetivo iba a ser un cuartel, dije, bueno, está bien, voy a participar. Cuando fui a verlo, porque por supuesto cada uno teníamos que ir a verlo, yo tenía una cierta experiencia ya y dije, de acá no salimos. Y sin embargo... Fuiste. Fui.
Quiero decir, tenía 20 años, y uno puede decir, bueno, tenía 20 años, pero yo llevaba 3 años de militancia y había visto un montón de compañeros que habían muerto, yo mismo me había ligado de algún tiro, vivía de una manera, te diría, yo veía cuando habían caído todos. Me acuerdo que una vez vino el Flaco Carrizo, que para mí era, por lo que leía en los diarios y por lo que sabía, y duró poquito, digo, bueno, por suerte está el Flaco Carrizo, el tiempo caía de nuevo, es decir, quedábamos los que quedábamos y había una especie de negación. ¿Qué edad tenías vos? 19 años. Yo ¿no? caí a los 20, es decir que cuando fue lo de Trelew, yo tenía 19, yo vivía con otro compañero que tenía unos meses más que yo, teníamos muchas responsabilidades. Yo dije, bueno, acá vamos a tener que... Mataron a todos estos compañeros, vamos a tener que salir a hacer barbaridades. E inmediatamente... No decíamos barbaridades. No, pero decíamos ir a hacer atentados, sí. Hacer ataques directos. Y Benito Urtiaga escribió un artículo que lo mandó inmediatamente por boletín interno donde decía que había que responder con las masas. Benito Urtiaga venía más de la política. Bueno, la verdad que cuando yo leí eso me sentí tranquilo y apaciguado, pero tengo que decir, yo estaba preparado para ese fanatismo, independientemente de que una parte mía decía, no, paremos la pelota, pero si Santucho, que para mí era Santucho una figura lejana, porque nosotros vivíamos en la clandestinidad con una serie de códigos secretos. Yo lo vi una vez en mi vida, Santucho, en Moreno, cuando claro, 5 días muere después tu del golpe de compañero. Estado, sí. Pero respecto a eso que vos me decís, yo era un fanático, me sentía un fanático en ese momento, en mi caso es un poco más matizado por varias razones. Primero porque tenía 10 años más, tenía 29 años, mucha más lectura, y luego por la función que ejercía. Yo era un individuo que estaba en contacto con la política. Como te dije, lo veía a Frondizi, lo veía a Balbín, veía líderes, jefes militares, veía dirigentes sindicales, participaba en una cantidad de cosas. Era un periodista de alto nivel, para decirlo de algún modo. Entonces, claro, tenía un contacto con la realidad mucho mayor, por lo tanto, mis dudas eran más marcadas. No obstante, objetivamente era un fanático, porque si me hubieran dado una orden, creo que la hubiera cumplido. Mira, hay un libro que yo empecé a escribir hace unos casi 15 años, que no lo terminé porque es una linda anécdota, tiene que ver con esta conversación que estamos teniendo aquí en Eudeva. Recuerdo de memoria la introducción, porque dice, han pasado más de 25 años, tengo 200 páginas escritas. Planeta me adelantó dinero en el año 95 y nunca entregué Y todavía le debes a Planeta un libro. Nunca entregué el libro, sí. Una vez lo fui a devolver el dinero y me dijeron, cuando lo tengas, tráelo. Bueno, ya está. Año 95, o sea que va a ser 20 años de esto. Entonces yo ponía, han pasado, en la introducción, el libro empezaba así, han pasado más de 20 años y todavía no sé qué hubiera hecho si un día un compañero me hubiera puesto una pistola en la mano y me hubiera dicho, mañana a la mañana le pegás un tiro en la cabeza al sargento ayudante farmacéutico tal que toma el colectivo todas las mañanas a esa hora en la esquina tal. Y luego agrego, hubiera dudado por mi formación, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo me consideraba un militante, aceptaba la lucha armada, probablemente hubiera cometido ese asesinato, porque hoy creo que esos fueron asesinatos. Dicho sea de paso, ya que estamos, aclaremos el marco de eso. Exactamente. Claro. Nosotros habíamos asaltado un cuartel en Catamarca, una vez más fue un gran fracaso, 33 compañeros, si no me equivoco, fueron capturados vivos y torturados y asesinados en 24 o 48 creo que los fusilados creo que fueron 16 y algunos quedaron, o sea, tomaron prisioneros en distintos grupos, sí, a un total de 30. Un grupo fue a parar a la cárcel y fueron compañeros míos de cárcel. sí. Y otro grupo que estaba comandado por el Negrito Fernández, que era Exacto. Antonio del Carmen Fernández, Sí. un dirigente cañero, Sí. ese grupo se entrega y lo fusilan en el lugar. Y recién ahora se está haciendo el juicio. Debemos tener pero si no te muchos cambio que- la época, vos fíjate, en el 73 acá, imagínate, se estaban yendo los militares a los cuarteles a preparar el nuevo golpe. Sí. Entonces lo que quedaba en el aparato del Estado era una mezcla rara de los que llegaban con los funcionarios de todas las dictaduras. Sí.
Vuelvo a Flori, me llama el Biafra y me dice, ¿te quiere ver Flori? Y le digo, ¿dónde está Flori? Y se me aparece Flori, 1,80 m, guapísima, igual a la madre, el mismo carácter del padre, que me dice, Carlos, vos sabés, a los 4 años y medio, 5 años pasó lo que pasó, me crié con mis abuelos, vos conociste a mi papá y a mi mamá, trabajaste con ellos, quiero que me hables de ellos. Y yo estaba escribiendo una cosa que los dejaba muy bien parados humanamente a los dos. Pero por otro lado, muy mal políticamente, porque la verdad yo pienso que Pepe era un tipo que probablemente me hubiera fusilado a mí. Es una hipótesis, pero Santucho otro tanto. Y dije, no. Hoy lo puedo decir públicamente porque Flori a esta altura tiene 30 y pico de años y probablemente sabe más de nosotros que esto, pero en aquel momento era una chica que quería saber de sus padres. Dije, no, este libro tiene que esperar un poco, y lo dejé. Varias cosas. La primera es que en el año 2000 yo alquilaba un departamento y suena el teléfono de línea, que no lo tenía casi nadie, y entonces dice, con Eduardo, sí, soy yo. Entonces me dice, te habla Florencia Mangini. Y le digo, ¿quién es Florencia Mangini? La hija de Pepe, de Juan Mangini. Y le digo, ¿quién es Juan Mangini? ¿Cómo no sabés? Si vos escribiste sobre mi papá. Pero así me... ¡Pum! Digo yo. Y digo, ¿tu papá, perdóname, dónde era? Mi papá era tucumano, era contador, igual que Santucho. Entonces le digo, vos sos la hija del capitán. Sos la hija del capitán Pepe. Sí, me dice. Pero por suerte me funcionó. Porque imagínate vos la sensación que yo tuve, si esta chica, yo le di a entender que escribí de su padre como puedo escribir de Juan Pérez, aunque yo no lo había conocido al padre. Pero bueno, en la voluntad, obviamente, la historia del capitán Pepe aparecía. Yo te quiero decir varias cosas. La primera que me surge es que alguien que está reflexionando mientras nos ve dialogar, y una parte mía interna es, bueno, pero ¿dónde van con esto, no? ¿A dónde van? Yo digo, uno puede ir por esto o contar que un reparto de leche en una villa era una cosa digna, que la toma de una fábrica para arengar a los obreros en el momento en que la patrona... O sea, podríamos contar todas las cosas que salían publicadas en Estrella Roja, porque nosotros publicábamos todo lo que hacíamos, no negábamos nada, ni siquiera las muertes de estos oficiales del ejército. Es decir, nosotros de algún modo tirábamos una botella no al mar, sino a la sociedad para que interpelara esto. Con la convicción de que con esto generábamos conciencia e iluminábamos a las masas, pero también asumíamos una responsabilidad. La realidad es que muchas de las fuerzas revolucionarias que uno mira en Latinoamérica han vivido este tipo de errores, de abusos, de arbitrariedades, como vos decías, de que las muertes hay que calificarlas y en determinados momentos son muertes en una guerra o en una lucha revolucionaria y otros momentos son asesinatos. Ahora, yo en vez de comparártelo con la época de la Francia que a vos te tocó vivir, te lo tendría que comparar con la época de la Francia de la ocupación. Ahora, por otro lado, uno no puede quedar simplemente atado como si esto fuera un laberinto del cual no podés salir. Entonces, me parece que esta propuesta de Eudeva de que charlemos a calzón quitado estas cosas no va ni en contra de Florencia Mangini ni del hijo de Mario Roberto Santucho, quien entrevisté el otro día, que es un tipo brillante, lúcido, encantador, y que él mismo también debe tener críticas a la historia de la organización que comandó su padre, por decirlo así. Entonces, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? No, por supuesto. Entonces, en primer lugar, me parece que estas cosas, no se trata de romper una cultura de una manera vanguardista como lo hicimos en los 70, pero sí, a esta altura, decir las cosas por su nombre y pagar el precio del disgusto que uno pueda generar en algunos, y sabiendo que a veces, porque este es el otro latillo con el que te corren, que a veces le produce placer a tipos con los cuales vos no tenés un carajo que ver. Quiere decir, si hay en este momento un tipo que avala el terrorismo de Estado y dice, me viene bárbaro que Gavetta y Anguita hablen pestes de la muerte del capitán Viola. Bueno, si le viene bien ese señor, no es un problema tuyo o mío. No, por supuesto que entonces, si uno vive plagado de prejuicios, que haga otra cosa. Digamos, ¿qué pasaría en aquella Francia en la cual De Gaulle se escapó
y estaba el gobierno de Vichy, que eran los entreguistas a los nazis, y se plegó media Francia. Entonces, por eso digo, también... Mirá, yo lo digo en mi último libro, eso, no hay sociedades perfectas. Todas pasan por épocas horrendas. Esta época de la sociedad francesa que vos comentás fue horrorosa. Media Francia se hizo nazi. Ellos le llaman púdicamente colaboracionistas, pero de hecho eran nazis. Ahora, en democracia rápidamente se arreglaron las cosas. Nosotros en democracia seguimos deteriorando esas cuestiones.